Columna de todos los viernes, Un Mundo en Crisis. Presentamos a su responsable, Fabián Arari. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, la verdad que hoy tenía ganas de hablar de algo que había pensado para otra columna y por la coyuntura no se pudo dar. Cuando fue cuando fue el crimen del kiosquero, supongo que todos recuerdan, que lo matan realmente innecesariamente, ¿no? Sí, hay muchas formas de resolver, por decirlo así, un robo sin pegarle los tiros que le pegaron al kiosquero, ¿no? Tal cual. Que además no era Rockefeller. Bueno, pensaba hablar del tema, la coyuntura a veces no nos deja, y ahora pasó bueno, uno ve un incremento de ciertos delitos, de ciertos crímenes, asesinatos. Y bueno, hace pocos días, pasó el crimen de este chico Lucio, de 5 años, asesinado por la madre y su pareja. En un contexto, me parece, muy preocupante porque, no fue, era algo que se podía anticipar. Era, por decirlo así, muy fácil de anticipar, ¿no? Es decir, el chico ya había ingresado 5 veces, 4, no importa cuántas, pero, entre 4 y 5 veces a una salita de emergencias. Ya la familia del chico, es decir, la mujer y su pareja habían recibido denuncias por los vecinos, por golpes, con lo cual, era un hecho relativamente que se podía prevenir. Y es interesante porque ahí lo que, por decirlo así, hay una complicidad sistémica, ¿no? Es decir, la justicia, el sistema sanitario, la policía, es decir, uno pensaría, parece que estaban todos de acuerdo, ¿no? Es decir, ningún médico hizo ninguna denuncia, ningún funcionario de la justicia dijo nada, la policía no fue cuando tenía que ir, de hecho, fue y se fue y dijo que le dieron mal la dirección. Es decir, me parece a mí que es interesante tratar de reflexionar esta serie de estos problemas, no por la cuestión puntual, no por hacer un análisis puntual del caso del kiosquero, del caso de Lucio, sino tratar de pensar cuáles son las tendencias que aparecen en la Argentina con respecto al delito, más profundas y más de largo plazo. Es decir, estas son hechos, son hechos aislados, son hechos puntuales, o están marcando una tendencia en la Argentina. Esa es la pregunta que tenemos que hacer, más allá de lo que, y si hay un problema, ¿cuál es el problema? La prensa normalmente lo trata como casos puntuales, ¿no? Pero sí hay una posición muy fuerte con la que me interesa discutir, que es la posición, si uno quisiera, pizza, birra, faso, ¿no? Es decir, Pizza, birra, faso es todos saben que fue una película del llamado el nuevo cine argentino de los 90, que tiene una mirada muy, por decirlo así, populista entre el populismo y el populismo negro, ¿no? Es decir, es un grupo de cineastas que después van a hacer una cantidad de películas o series muy ligadas a esa mirada muy populista, ¿no? Populismo blanco, que es el populismo que todos conocemos, y el populismo negro, que es lo que se llama populismo negro, es, pensar que, la redención de la humanidad está en los locos, los delincuentes y las prostitutas, ¿no? Que ahí se encuentra en los marginales, que en los márgenes del sistema se encuentra quienes se oponen al sistema, pensando en esta gente como si fueran marginales también. Ya es otra discusión, ¿no? Y en ese sentido, en este caso, el delincuente es una víctima, ¿sí? Es decir, es eso.
Y por otro lado es un justiciero, es una víctima porque es delincuente, porque es pobre, la sociedad lo tiene marginado, lo agrede y él simplemente, digamos, responde, y es un justiciero porque, digamos, está en contra, por decirlo así, de la propiedad de los ricos, ¿no? Sí. Es una especie de Robin Hood, ¿no? Y esta idea de que la delincuencia es el producto de la pobreza. Hay delincuentes porque hay pobres, los delincuentes son los pobres, ¿no? Esta asociación. eh, y entonces, digamos, hay que, por un lado, tolerarlos, por el otro lado, digamos, rescatarlos, ¿sí? Y mirarnos todos, todos los que tienen algo, ¿no? Es decir, incluso la clase obrera que tiene algo, tiene que mirarse a sí misma como responsable de todo lo que está pasando, ¿no? Es una mirada, si se quiere, es una mirada de un teórico muy importante en el mundo, que hoy es, digamos, la ideología oficial, por decirlo así, tanto en las universidades, incluso en los secundarios, es decir, en la educación y en el pensamiento social aparece una persona llamada Michel Foucault, un teórico francés, que básicamente es el credo, digamos, el credo en el mundo progre, por decirlo así. Hay que recordar que fue un teórico aconsejado, por decirlo así, cuyo estudio era aconsejado por la CIA. La CIA dijo, los jóvenes tienen que leer a Foucault, porque es la mejor herramienta contra el comunismo. Y es una mirada pequeño burguesa, anarcoliberal, diría que comparte el tronco de lo que dice Milei, ¿no? Y digo pequeño burguesa no necesariamente porque todos los que la promuevan sean pequeños burgueses. Es decir, esa mirada pequeño burguesa puede estar en un obrero, en un burgués, en cualquiera. Pero es esa mirada, una mirada, digamos, muy individualista, ¿no? Eh, en otro momento por ahí discutiremos por qué le decimos pequeño burgués y por qué digamos, la mirada pequeño burguesa es una mirada tan anarco-liberal, ¿no? Pero bueno, la primera cuestión que uno tendría, yo quisiera primero ir a los números, que sea tirar algunos números para entender un poco la situación y después tratar de entender, bueno, qué es lo que pasa ahí detrás, ¿no? La idea de pobreza es igual a delincuencia eh, es una locura porque Estados Unidos ha tenido históricamente los mayores índices de criminalidad y de población carcelaria y no tiene esos índices de pobreza, ¿sí? Digo, podemos seguir con algunos otros números, pero básicamente ese es un dato muy claro. Digamos, no necesariamente pobreza se asocia a delincuencia. Pero tratemos de pensar si efectivamente se puede vivir una sociedad así. ¿Y qué ha pasado con la Argentina? En 1971 se registran 314.000 delitos en la Argentina. En el año 2020 los delitos son 1.765.000. Es decir, de 314.000 pasamos a 1.700.000. ¿Mm? Y la población se duplicó. ¿Sí? Es decir, pasamos de 24 millones a casi 50. O sea, deberíamos haber pasado de 300.000 delitos a 600.000 delitos, no a 1.700.000. Si tomamos los delitos por cada 100.000 habitantes, uno dice, bueno, veamos por habitantes, en 1971 era 1.100 delitos por cada 100.000 habitantes. Ahora estamos casi en 4.000. En 2019 había 3.950, o sea, casi 4.000. Casi 4.000 delitos cada 100.000 habitantes. O sea, los delitos por habitantes se multiplicaron por 4. ¿Sí? Es decir, estas son las condiciones en las que vivimos en la Argentina.
Sí es interesante entender que obviamente los delitos se concentran, si uno piensa en Cava y provincia de Buenos Aires, concentran el 38% de los delitos. Obviamente, digamos, allí donde hay más población, donde hay más concentración urbana, hay mayores índices de delincuencia. Y es interesante porque también, digamos, derriba la cuestión de la pobreza. ¿Dónde hay más pobres? Y en el Chaco, ¿no? Es decir, en Formosa, esos lugares donde, digamos, la pobreza es extrema. Y sin embargo, si uno toma el mapa de delitos del país, el distrito único donde mayor delincuencia hay cada 100.000 habitantes es Ciudad de Buenos Aires, lejos. ¿Sí? Es decir, bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene bajo índice de pobreza, pero tiene un alto índice de criminalidad. Si tomamos el AMBA, obviamente eso sube mucho. Después, en el segundo lugar está Córdoba-Mendoza, que están ahí, muy, muy cerquita. En tercer lugar, Santa Fe y Tucumán, que también están muy cerquita. ¿Sí? La provincia de Buenos Aires sola está, digamos, está detrás, inmediatamente detrás de Santa Fe y Tucumán, pero ahí obviamente, al ser delito por habitante, la provincia es conurbano y el interior. Entonces, el conurbano tiene un alto índice de delincuencia, pero el interior no. Entonces, ahí se va. Pero si uno toma ambas, sí, capital y conurbano, sí, efectivamente, eso está primero. Entonces, la primera cuestión es esta, es decir, el delito ha subido en la Argentina en términos exponenciales. Vivir en la Argentina es mucho más complicado cada vez. A eso hay que sumarle, por ejemplo, que entre el 50 y el 66% de los delitos no se denuncian. ¿Sí? Estamos hablando acá de delitos denunciados. Pensemos en los que no se denuncian. Ahora, vamos a tratar de desmentir esta idea de que los delitos son... es una guerra de pobres y ricos. ¿Sí? Obviamente hay números que no hace falta. Yo creo que cualquier persona que vive en la Argentina sabe que es más peligrosa la Villa 31 que el country, digamos, Los Patos, por decirlo así. Pero, digamos, veamos. Una cuestión interesante, las estadísticas de delitos desde el 2008 al 2014, 2015, no fueron, digamos, no se levantaron. O sea, no hay estadística del 2008 al 2015. ¿Por qué? Porque para el kirchnerismo eso es estigmatizar. Entonces no tenemos cifras, ¿no? Como tampoco en un momento tuvimos cifras de pobreza, el INDEC armó lo que quiso, bueno. Ahora, es interesante que en el 2017 se hizo un censo, no ya sobre los delitos, sino sobre la población que sufrió delitos. Y eso me parece muy interesante, porque lo que de ahí sale es que el 40% de las personas que fueron víctimas, de los hogares que fueron víctimas de delitos, no tenía cloacas. Y el 45% de los hogares que fueron víctimas de algún delito no alcanzaban a cubrir los gastos de la canasta básica. ¿Sí? En el caso, digamos, de Chaco, Formosa, Jujuy o Santiago del Estero, ahí pasa al 60%. El 60% de los hogares que sufrieron robos o hurtos no cubren el valor de la canasta básica. Es interesante. De hecho, 3 de cada 10 víctimas individuales no tienen cloaca en sus hogares. Ustedes van a decir, bueno, pero hay 7 que tienen cloaca. Sí, está bien, pero tener cloaca, no me convierte a mí en un potentado. Tal cual. ¿No? Es decir, el 30% de las víctimas no tenían cloacas, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces los delitos los delitos a los ricos, por decirlo así. El último, digamos, la última medida
de envergadura de delitos a bancos es el 2008, que fueron 47 robos a bancos. Digamos, 47 de 780.000 delitos, delitos de robos. ¿Sí? O sea, nada. En el 2020 hubo de 1.700.000 delitos, solo 30 fueron contra countries o barrios privados. ¿Sí? Nada. El tema de los secuestros extorsivos. En el 2003, que si no me equivoco, no, el 2004 fue lo de Bloomberg. El 2003 representaba el 1% de los delitos contra la propiedad. Con el secuestro extorsivo se suele calificar como delito contra la propiedad, porque te quieren robar algo. Era el 1% de los delitos. Después fue, digamos, desapareciendo y aparecieron los secuestros express. ¿Sí? Y secuestros express, digamos, tienen una modalidad que ahí sí ya va más cercano a la clase obrera, porque es un secuestro más al voleo. ¿Sí? Y en el 2019 se denunciaron 25 secuestros express. Es decir, esto me parece interesante para pensar. La principal víctima de los delitos es la clase obrera. Y acá no hay pobres contra ricos. Entonces hay que, otra vez, y no es cierto que una mayor pobreza redunde en una mayor actividad delictiva. Estamos viendo que en términos de países y en términos de distritos, no son los distritos con mayor pobreza los que tienen mayores índices de delincuencia. Ahora, la pregunta es, y esto es interesante porque si la pobreza no redunda ni inmediatamente en delito, en el aumento del delito, ni redunda inmediatamente en una especie de rebelión popular. Sino, obviamente, África o Haití, o incluso Venezuela, digamos, ya hubieran llegado al socialismo. O algo por el estilo, digamos, ¿no? Y no es así. Ojalá fuera así, digo, porque sería muy sencillo el análisis. Para aquellos a los que nos dedicamos al análisis social, sería digamos, fantástico. Hay pobreza, pasa esto, ¿no? Pero no, lamentablemente las cosas son más complejas y eso hace efectivamente que, por un lado, haya que agudizar mucho el ojo y el oído, y obviamente tiene que ver con que esta cuestión de los delitos, sea una rama propia del estudio. O sea, haya que estudiarlo bien. Muy modestamente, yo intenté trabajar esto en un libro que salió hace 2 años, se llama La Triple K. Y hay un fenómeno que yo observé, pero me parece que es interesante, que es la expansión de lo que uno llamaría, por un lado, el Estado negro y por el otro, el delito. Delito más o menos organizado y todas las secuelas de todo eso. Uno observa una red muy grande. Una red no solamente muy grande, sino muy esparcida, que llega a los lugares, digamos, más inhóspitos y que tiene un derrame capilar muy importante. De entrelazamiento entre sindicatos, narcos, barras, partidos, punteros, la policía, la justicia, la sanidad, ¿no? Es decir, hay toda una especie de imbricación en todo eso, personas que pertenecen a más de un lugar, donde se mezcla ahí la prostitución, el tráfico de drogas, el delito, la represión a la clase obrera, la asistencia social, ¿no? Digamos, una especie de red de más que de complicidades, de, digamos, imbricaciones, ¿no? Y que empiezan a aparecer bandas, por decirlo así, o grupos que, digamos, son transversales a todo esto. Hay que agregar ahí los servicios de inteligencia, que son transversales a todo eso y que operan en diferentes niveles. Por un lado, eso es un negocio, todo el negocio que puede tener el delito. Y por otro lado, obviamente, se usa también como represión. Y eso
provoca y es provocado por este elemento que me parece central, que es el elemento explicativo, es el desclasamiento. El desclasamiento obrero y el desclasamiento del burgués. ¿Qué significa eso que uno llama el desclasamiento? Es decir, el delincuente, el que participa de esas redes punteriles, cuando hablo de punteriles me refiero más específicamente a todo ese punterismo negro, ¿sí? Ligado al Estado y a los barras. Es decir, los que participan de toda esa maquinaria ya no son obreros en sentido estricto, es decir, dejan su condición obrera y pasan a ser una persona que vive de otra cosa. Que vive de otra cosa con gente que también se ha desclasado, ¿no? Uno piensa, hay un desclasamiento obrero, pero hay como puede ser cualquier delincuente, o puede ser, digamos, un desclasamiento burgués. Pensemos en Alan Schenkler, por ejemplo, el barra de River, un burgués por nacimiento, o Diceo, en Boca, que es burgués por adopción. Es decir, hoy en día a nadie se le escapa que Diceo es un burgués. O pensemos cualquier burócrata sindical que es un burgués por adopción, porque seguramente habrá empezado como obrero, ¿no? Pero hoy en día, que Moyano empezó como obrero camionero, digamos, eso, digamos, difícilmente puede cuestionarse. Ahora, que hoy en día es un burgués hecho y derecho, ligado a las mafias y ligado al fútbol, sí, eso no hay ninguna discusión. Entonces, ahí se va generando todo ese barrunto, ¿sí? Y ahí viene una pregunta que yo la estaba esperando, y es, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con el tipo que mató al kiosquero, con esta mujer que mató al hijo a golpes? Es decir, ¿está todo digitado por una cabeza que hace todo eso? No. Ahí voy. No. Obviamente nadie le da la orden al pibe de matar al kiosquero. Nadie le da una orden a esta chica de matar a su hijo. Pero lo que es interesante es que esta dinámica de desclasamiento es una dinámica de ruptura de lazos sociales. El desclasado es alguien que rompió su lazo y rompe lazos sociales, rompe lazos humanos y genera una dinámica que excede el organigrama. La persona que se ha lumpenizado, que es parte de ese entramado, digamos, va teniendo una conducta propia de ese entramado y va teniendo una dinámica de funcionamiento de ese entramado, donde predomina un extremo individualismo, un individualismo muy extremo, es decir, incluso bestial, ¿no? Es decir, me salvo yo y no me importa nada. De eso, cuando dice se rompieron los códigos del delito, ¿no? Es decir, ahora una banda va a robar y después entre ellos se matan, ¿no? No existen los amigos. Bueno, es eso, ¿no? Yo no sé, y acá siempre hay alguien que, digamos, no puede ver más allá y dice, no, bueno, pero entonces vos estás diciendo que la madre del chico era miembro de una banda y entonces como era miembro de una banda, no lo sé. Ese no es el punto. De hecho, el abuelo sí acusó a las chicas de haber estado ligadas a la droga. Y por ahí cuesta entender, si no fuera por eso, cómo es que todo el sistema funciona como cómplice. Pero al margen de eso, porque uno no tiene pruebas de eso, lo que estoy diciendo es cómo se va generando un clima moral, por decirlo así, de descomposición social. Y por eso yo le puse entropía. ¿Qué es entropía? Entropía es lo que se le llama muchas veces el desorden de las moléculas. O sea, cuando yo tengo un cuerpo, el cuerpo está ordenado por relaciones entre las moléculas. Cuando ese cuerpo se muere, eso pasa mucho en biología, las moléculas se desordenan y empiezan a funcionar de otra forma.
Y lo que uno ve en ese proceso es eso, es un proceso de entropía, una ruptura de lazos, vale decir que ese personal lumpen extremadamente individualista y vitalista, ¿no? Es decir, gente que opera como se le ocurre en el momento, es una base muy interesante también para el fascismo, ¿no? Es decir, los movimientos fascistas han históricamente reclutado también ahí, ¿no? Eh, y ese es el sentido, me parece, que tiene que ver con esto que está pasando, ¿no? Y por eso es tan peligrosa por decirlo así, la reivindicación del delincuente. Y esta ideología, digamos, anarcoliberal. Me parece que hay que tomar bastante en serio esto y bastante en serio hacia dónde nos está llevando la Argentina. Me parece que la única forma de pensar este problema es tratar, o de encarar este problema, es tratar de apostar a los elementos de reconfiguración social. Es decir, tratar justamente de transformar un sistema que nos está llevando a esto, con las personas, con el sujeto histórico, que mantiene una serie de relaciones sociales. Dicho de otra forma, la clase obrera, ¿no? Fabián, nos encontramos el próximo viernes. Como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo, Gustavo. Fabián Harari, Un Mundo en Crisis.